para mí no había fin. El fin era cuando se acababa el dinero, cuando los sitios cerraban, cuando ya nadie me vendía. Esa es la diferencia entre el adicto y el consumidor. El adicto no tiene freno, el adicto no va a trabajar, el adicto deja a su hijo solo en casa para ir a consumir, como lo he hecho yo, y de vender el dinero de los reyes de mis hijos. Era capaz de cualquier cosa por consumir. Yo lo digo siempre, yo morí en un centro de tratamiento de adicción y volví a nacer dentro de un tratamiento de adicción. Hubo un antes y un después en mi vida. Y empecé con 12 años, con esa droga que socialmente hoy no interesa o nunca va a interesar que se conozca como droga, que es el alcohol, porque al final no interesa porque paga impuestos. Que si todos los pacientes de Antolex, el dinero que se han gastado en droga, no se hubieran gastado en droga, podíamos venir todos los días a terapia en Ferraris. Seguramente. Podíamos poner 80 Ferraris ahí en la puerta. Seguramente. Perdí completamente la gana de vivir, la ilusión. Dejé de ser hijo, dejé de ser padre, dejé de ser marido, dejé de ser responsable. Todo el mundo, el 99,9% de los españoles probamos el alcohol en la adolescencia, ¿no? Por ir para sociabilizar y por ir para divertirse los fines de semana, ¿no? Pero todos estamos expuestos a padecer la adicción, lo que pasa es que no lo sabemos. Una frase que a mí me marcó durante el tratamiento, que para mí fue un mantra, pues es la frase de... Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Adictos a la Vida y bueno, ya sabéis que estamos aquí para incentivar, remover y crear, ¿no?, esa conciencia para todas aquellas personas que sufren de la enfermedad de la adicción. Y bueno, hoy tenemos a otro invitado. Este invitado se llama Emmanuel Saúl Yánez y es un invitado que, bueno, se recuperó, tenía un problema con las drogas muy grave y se recuperó y a día de hoy es un ejemplo de superación, ¿no? Y por supuesto también de motivación y sobre todo un orgullo. Muy buenas, Saúl, ¿qué tal? Buenas, muy bien. ¿Cómo te encuentras? Pues la verdad que muy bien. La verdad que estoy contento de poder participar en una iniciativa así, que al final lo que quiere es eso, impartir conciencia, no solamente en la gente que padece la enfermedad como nosotros dos, sino en toda esa gente que sigue viviendo bajo los estigmas sociales que hay sobre la enfermedad y el no conocimiento de que es una enfermedad. Al final, esos estigmas a nosotros, quieras o no, nos hicieron daño en nuestra época de consumo. Yo no sé si las personas que venís a grabar aquí conmigo estos episodios sois conscientes de lo valiente que sois. O sea, sois conscientes de lo valiente, de lo grande por ver recuperado, ¿no?, esa capacidad y por ver tirado hacia adelante y ver conseguido ese cambio de vida tan brutal, ¿no? Pero para mí, cada uno de los que se sentáis aquí sois unos valientes y sois unos guerreros, tío, y eso quería yo recalcarlo porque son personas que venís destrozados de la droga al igual que yo y somos capaces de salir del mundo de la droga con fuerza, con constancia y con sacrificio, cosa que no todo el mundo es capaz de hacer y al final hay que también recalcarlo y agradecerlo. Bueno, Saúl, eres de Canarias. Sí, de Gran Canaria. De Gran Canarias. ¿Qué te trajo a Cádiz? Pues me trajo el que mi vida se convirtiera en un desastre, en que fuera ingobernable, de que perdí completamente la gana de vivir, la ilusión, dejé de ser hijo, dejé de ser padre, dejé de ser marido, dejé de ser responsable. Al final, todo lo que una persona normal lo hace de forma natural, para el adicto es imposible. Y al final, yo en mi caso, vamos, no sé cómo son otros casos, pero yo puedo hablar de mí. Yo vine aquí motivado por una amenaza de mi mujer de no volver a ver a mi hijo. Vamos a hacer un repaso porque me gusta repasar un poco, ¿no?, de tus inicios, ¿no?, con la sustancia. ¿Cuándo llega la sustancia a tu vida? Porque eres un tío que al final, igual que todos, ¿no?, cuando nos recuperamos aparentemente parece que no hemos consumido nunca nada, ¿no? Pero detrás de un cuerpo sano, ¿no?, y de una cara alegre y de una vitalidad hubo un destrozo, ¿no? Y todo ese destrozo tuvo un comienzo, ¿no? Y eso es lo que vamos a empezar por ahí, si te parece bien. ¿Cuándo llegaron las drogas a tu vida? ¿De qué forma llegaron las drogas a tu vida? ¿Y cómo fue evolucionando esas adicciones? A ver, fue a una edad súper temprana.
Yo empecé con esa droga que socialmente hoy no interesa o nunca va a interesar que se conozca como droga, que es el alcohol, porque al final no interesa porque paga impuestos. Y empecé con 12 años. No me acuerdo si sí, yo creo que sí, fue en esa misma edad cuando ya empecé con el tóxico fumado, con el hachís. Y mi tóxico estrella llegó a los 14 años, la cocaína. Es verdad que, y no con esto quiero responsabilizar a nadie, porque al final las circunstancias fueron las que fueron, pero mis padres, por ejemplo, tienen un negocio de hostelería, que eso quita muchísimo tiempo a todo aquel que lo tiene, lo va a entender. Y yo tenía muchísimo tiempo para estar solo, y eso, quieras o no, mi enfermedad lo utilizó para hacerse fuerte, para hacerse grande, y veía ahí la posibilidad de consumir y no tener nadie que me lo prohibiese. Empezaste con el alcohol. Con 12 años. Eso es bueno recalcarlo porque todo el mundo, el 99,9% de los españoles probamos el alcohol en la adolescencia, ¿no? Y al final, todos los que venís aquí, ¿no? Y todos los adictos que conocemos, su droga inicial es el alcohol, moderadamente, por y para, ¿no? Por y para sociabilizar y por y para divertirse los fines de semana, ¿no? Pero todos estamos expuestos a padecer la adicción, lo que pasa es que no lo sabemos. Pero date cuenta que todo el mundo está iniciando ese consumo. Eso es bueno recalcarlo para remover conciencia de que todo el que inicia un consumo de cualquier tipo de sustancia puede tocarle el desarrollo de la enfermedad de la adicción. Y con 14 años empiezas a tocar la cocaína, Saúl. Me reflejo bastante en ti porque también yo fue algo muy, muy temprano. Sí, al final, a ver, está claro que antes de llegar aquí no tenía ningún tipo de conocimiento de la enfermedad. Yo todo lo que sé de la enfermedad lo aprendí estando aquí en el centro. Y es verdad que aprendes a que la enfermedad tiene una carga genética, que la del desarrollo de la enfermedad también puede ser por la exposición al consumo a largo plazo. Pero en una edad tan temprana como la mía, y habiendo un enganche a la sustancia de manera tan temprana, al final había una carga genética ahí que existe. Y bueno, quiero hacer hincapié en lo que dije antes, que no responsabilizo ni mucho menos a mi familia de lo que me pasó, porque al final hubiese pasado de una manera o de otra. Pero sí es verdad que Fue un condicionante, ¿no? A que se adelantara todo un claro. poco. Bueno, al final yo creo que tú ya sabes que, bueno, que nosotros por genética o por abuso, ¿no? Al final generamos la adicción, ¿no? Y obviamente culpabilizar a alguien, al final sí que es verdad que el entorno puede condicionar, ¿no? Ahí está, es un factor de riesgo. Exactamente, es un factor de riesgo bastante elevado, ¿no? Pero no quiere decir que por eso tú te tengas que meter en la droga, ¿no? Y no tiene que decir, no, sí que es verdad que lo que hemos dicho antes es un factor de riesgo. Pero yo lo que sí puedo ver y analizar ahí es que desde muy corta edad ibas buscando ya experiencias muy explosivas. Ya ibas buscando tapar ciertas carencias, ciertas heridas y ciertas inseguridades internas, ¿no? Porque ibas a una velocidad del relámpago, ¿no? Fíjate, con 14 años ya probando la cocaína. Y cuando llega la cocaína a tu vida, Saúl, ¿qué pasa ahí? Al final es eso, lo que acabas de nombrar tú, el tema de las carencias. Fui una persona de siempre que sufrió carencias emocionales, de un montón de tipos de carencias. Y bullying en el colegio, y quieras o no, el tocar esa droga me hacía sentir importante, me hacía sentir parte de la sociedad, ser el guay. Al final es parte del autoengaño que te genera la enfermedad, porque al final no eres consciente realmente o crees que nunca te va a pasar. Y durante muchísimo tiempo mantuve un equilibrio. Nunca pensé, yo veía a la gente mal y yo decía, a mí eso no me va a pasar nunca. Jamás pensé que a mí me iba a ver en la situación de tener que venir a un centro a recuperarme. Jamás se me pasó por la cabeza. Y al final, mira. Hay que ver cómo vemos cuando estamos en consumo, y no tenemos la idea, cómo vemos o lo mal que vemos el acudir a un centro de tratamiento de adicciones, ¿eh? Lo estigmatizado y lo juzgado por la sociedad que está, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Bueno, yo tuve la suerte también que al haberlo hecho fuera de la zona donde vivía, no conocía a nadie. Quieras o no,
aunque había más gente a lo mejor que sabía que estábamos en el centro, era gente que no conocía. Ya, Yo no tuve que sufrir que me vieran vecinos, que me vieran familiares, que ya. en ese aspecto estuve más cómodo quizás que la gente que era de la zona donde está el centro. ¿Cuántos años estuviste consumiendo, Saúl? Desde los 12 Pues hasta... desde los 12 hasta los 30, 18 años de consumo. Durante muchísimos años mantuve un equilibrio ficticio, ¿no? En el que era capaz de combinar el consumo con llevar una vida relativamente normal. Tenía mi trabajo, tenía mis coches, me compré una casa, era capaz de ir pagándola, de mantener y sufragar yo todos mis gastos, hasta que hubo un clic donde todo cambió. ¿Por qué? ¿Por qué se da ese clic, Saúl? Se da ese clic porque al final deja de ser algo lúdico, que eres capaz de mantener un equilibrio, a ser la prioridad, a ser lo primero que está en tu vida, lo más importante. Al final trabajas no para vivir, trabajas para consumir. Al final tu vida se convierte en eso, en buscar la manera de consumir. Cuando estás trabajando estás pensando cómo consumir, cuando consumes estás pensando cómo buscar dinero para volver a consumir y al final todo es consumo. Dejas de pagar tus facturas, Cuando coges conciencia del tratamiento, empiezas a darte cuenta de la realidad y ves que la enfermedad es evolutiva, ¿verdad? Va evolucionando hasta que llega, como cualquier tipo de enfermedad, lo que quiere es matarte. Lo que pasa es que lo quiere hacer como esa enfermedad mata, ¿no? A través de generar cada vez más elevado el nivel de autoengaño, cada vez más elevado el nivel de mentira, cada vez más elevado el nivel de realidad desvirtuada, como decimos muchísimo aquí, ¿no? Y al final entras en una espiral de autodestrucción donde o te recuperas o te mueres, ¿verdad? Entonces, ese punto y ese clic te lo digo porque ese clic no se ve, no se siente el día que da. O sea, empiezan a pasar cosas a nuestro alrededor, pero lo ve todo el mundo, pero nosotros seguimos en el autoengaño en el que nosotros controlamos y en el que nosotros llevamos un equilibrio. Pero realmente ya está todo y empieza todo a desvanecerse, y empieza el castillo a caerse, pero nosotros seguimos en ese autoengaño, que es una de las sintomatologías de nuestra enfermedad. Tenernos atrapados ahí en ese nivel de mentira para poder seguir intentando matarnos. Sí, al final el último que se da cuenta que estás mal eres tú. Yo viví durante muchísimos años, como te digo, manteniendo un equilibrio. Cuando llegó ese clic, mi vida cambió. Todo era consumir, todo era consumir. Dejé de ser responsable con mi trabajo, con mi familia, con mi pareja, con mi hijo, que había llegado después de ese clic, que fue cuando perdí el control y al final todo el mundo está mal menos tú. Al final le empiezas a pedir dinero para arreglos de coche que eran mentiras, a coger dinero de la caja del negocio, a buscar todas las maneras habidas y por haber para consumir. Para poder seguir teniendo ese nivel de consumo, ¿verdad? Sí. Y no te planteas parar ese nivel de consumo. Claro que sí, te lo planteas un montón de veces. Yo después de cada consumo dejaba la droga. Dejaba la droga hasta la siguiente semana. Hasta la siguiente vez donde había un consumo de alcohol. Porque mi detonante siempre era el alcohol. Yo, por ejemplo, no consumí nunca cocaína sin haber tomado alcohol primero. O sea que van ligados. Sí, Yo sí. incluso, como te nombré que la cocaína era mi tóxico estrella, pero yo estando aquí tuve dudas de cuál de las dos era la estrella. Muy bien, tío, interesante, interesante. Y cuando empiezan, cuando ya rompemos y pasamos ese clics que tú acabas de decir, ¿en qué empieza a convertirse tu vida? O sea, porque ya me imagino que las personas de tu entorno empezarán a detectar algún tipo de actitud, de comportamiento que ya pueden ellos percibir que algo no va bien, ¿no? Hombre, está claro. Y como te digo, al final tú eres el último que se da cuenta, todo el mundo se da cuenta de eso, de la falta de responsabilidad en tu trabajo, en que te abandonas físicamente, en el que mm, ya dejas de ser tú. Al final todo el mundo se da cuenta. ¿Qué digo? Es que eres tú el último que se da cuenta y es que es insufrible.
Es insufrible. Es una sensación de vacío, de estar destrozado. Es un sentimiento totalmente devastador. ¿Qué sientes? De no querer salir a la calle, de que la gente no te vea. Después de un consumo donde no te acuerdas lo que ha pasado, no quieres salir a la calle porque no sabes si la liaste con el coche, si pasó cualquier cosa, si le hiciste daño a alguien, si le debes dinero a alguien. Y en esos momentos, ¿qué piensas? En morirte. Yo en morirme. Aquí en el centro se habla siempre de esos 4 finales, ¿no? Que es una coletilla que tenemos, que el adicto al final o termina muerto, o termina en un psiquiátrico, en la cárcel, o recuperándose, ¿no? Yo estoy casi seguro que yo tenía todas las papeletas para morirme. Joder. Es así, esa es la realidad, esos son los 4 finales que un adicto tiene, ¿no? Y al final, esa agonía que tú has contado ahora mismo, que estás contando, esa agonía se repite semanalmente, ¿no? Durante años, ¿no? Durante años. Que no es que digamos, no, es que una vez al año cuando la lío, ¿no? Eso era todas las semanas, era liarla con mayor magnitud de destrozo, de consecuencia o con menor, pero al final siempre, cada vez ibas perjudicándote, ¿no? Tu vida cada vez un poco más, ¿no? Y cada vez ibas generando más destrozos. Y los lunes, ¿no? O los días que tú ya, después de consumir, ¿no? Te sentías tan mal y te querías morir. ¿Cómo funciona el aparato neuronal que hace que vuelvas a autoengañarte para a los 3 días volver a consumir? ¿Cómo era en ti esa sensación y esa...? Porque eso nos pasa a todos. O sea, yo me acuerdo perfectamente, igual que tú, me siento súper identificado, que los lunes, cuando yo me despertaba, juraba con sangre que ya no iba a volver a consumir más. Pero cuando empezaba a llegar el miércoles, ya empezaba mi nivel de autoengaño a banalizar y a intentar de quitarle y restarle importancia a lo que había pasado y a decirme a mí mismo que ya no iba a ocurrir más, que yo ya lo iba a controlar, que ya no iba a hacer más lo que iba a hacer. Me autoconvencía y me autoengañaba para otra vez de nuevo repetir el mismo patrón, ¿no? Y así durante años. Pues exactamente igual que tú. Al final, una cosa que yo me di cuenta cuando llegué aquí es eso, que da igual que seas de Canarias, que seas de Cádiz, que seas de Valencia, que seas de Madrid. Al final, el adicto cumple un patrón, una manera de funcionar, un modus operandi que para todos es igual. Y en mi caso, darme cuenta de eso y entender eso fue quizás el éxito, ¿no? En el tratamiento, ¿no? Generar ese nivel de empatía con los pacientes y darme cuenta de que al final daba igual donde viviera, ese hombre había sufrido lo mismo que yo, su familia había sufrido lo mismo que la mía. Y te vas poniendo bien y creas un sentimiento de deuda con ellos, de decir, tío, yo me estoy poniendo bien, voy a intentar hacer todo lo que pueda porque ellos encuentren ese bienestar que estoy encontrando yo. Totalmente. Y es bonito. La Bonito. enfermedad, por eso es una enfermedad. Es una enfermedad porque es una enfermedad común que padecemos todas las personas que somos adictas y tiene una sintomatología. Tiene una sintomatología igual que cualquier tipo de otra enfermedad. Lo que pasa que la gente que no genera esa conciencia y que no lo ve, se cree que no, pero realmente es una enfermedad con una sintomatología y con un tratamiento para recuperarse. Y todos cumplimos, cuando nos sentamos en una sala de terapia, te das cuenta de que la enfermedad es la misma para todos, pero que cada persona, por supuesto, es un mundo, cada una tiene una circunstancia y cada una tiene una situación, pero la forma de la enfermedad manifestarse en nosotros, al final todos terminamos igual, destrozados, sufriendo, tocando fondo, pasándolo mal, con una agonía y con pensamientos de quitarnos la vida porque no somos capaces de reconstruir y estamos dándonos cuenta de que estamos generando un dolor y un daño a todas las personas que nos rodean, que es aterrador, ¿no? Y por eso es una enfermedad, porque todos acabamos donde mismo, ¿no? Pero al final hay personas que tienen la valentía, en este caso como tú, ¿no? De querer salir de ahí, ¿no? Y de querer reconocer ese problema, ¿no? Porque no todos somos capaces, ¿no? Estamos en tratamiento y vemos que muchas personas no se recuperan, ¿no? Pero ya te digo, hay personas que salen y hay personas que no salen, simple y llanamente por una decisión de hacer lo que te dicen o no hacer lo que te dicen, ¿no? Pues muy bien, Saúl. ¿Y cuándo crees tú que fue la primera vez que tú empezaste a pedir ayuda? De forma consciente, posiblemente en esa época, la que llegué aquí, con 30 años, pues meses antes quizás de venir aquí,
pedí varias veces ayuda, pero al final nunca la terminé de materializar. Siempre había... esa ayuda venía motivada por querer, a lo mejor, minimizar los daños que había hecho, por contentar en este caso, a mi pareja, que es la persona que más ha sufrido mi enfermedad. Pero el día ese que te comenté antes, donde ya me ponen esa tesitura de o te pones bien, o te recuperas, o no ves más a tu hijo, pedí ayuda, de verdad. Pedí ayuda, me metí en internet, busqué centros y conseguí un mediador de centros que te pone en contacto con varios y al final elegí venir a Cádiz. ¿Por qué? Pues, ¿Qué pensaste o qué piensa un adicto cuando ya todo su mundo se ha destruido, ¿no? Y la única opción que le queda es pedir ayuda? ¿Qué sientes ahí? ¿Qué pasa por tu cabeza para tú tocar para tú tomar esa decisión de decir, venga, sí, voy a tratarme? a ver, pasa que al final, aunque no lo quieras reconocer, tú sí, en el fondo sabes que algo por lo menos no funciona bien. Porque yo durante mis años de consumo, yo tuve compañeros de consumo que a lo mejor no eran adictos, pero sí eran abusadores sociales que, consumiendo lo mismo incluso o más que yo, había un momento donde decían, paro, mañana tengo que trabajar. Yo no era capaz. Para mí no había fin. El fin era cuando se acababa el dinero, cuando los sitios cerraban, cuando ya nadie me vendía. Al final, esa es la diferencia entre el adicto y el consumidor. Eso es interesante El decirlo. adicto no tiene freno. El adicto deja a su hijo solo en casa para ir a consumir, como lo he hecho yo. El adicto no va a trabajar. El adicto... Pierde el control. total. Eso es interesante y eso se mezcla mucho para distorsionar la conciencia de las personas, ¿no? Porque la gente dice, bueno, yo consumo y yo no tengo ningún problema. Y ahí es donde está la diferencia. La gente no sabe que está el abusador social, el consumidor social y también está el enfermo adicto. El consumidor social son todas las personas que consumen a día de hoy alcohol, puede ser mi padre, puede ser el tuyo, puede ser cualquiera, se toman una cerveza, 2 o 3 o 4 o la que quieran, pero tienen ese nivel de responsabilidad y no abusan. Luego está el abusador social, que abusa de las drogas, pero tiene ese control. Sabe parar cuando tiene que parar y sabe utilizar las drogas, por decirlo de algún tipo de manera, aunque tampoco sea bueno, ¿no? Y luego está el enfermo adicto, que ese no tiene control ninguno. Ese consume y, como se suele decir, con una toma, ¿no? Con un consumo es suficiente y 1000 no bastan. O sea, si la pruebas, nunca vas a saciarte. Y ese es el enfermo adicto que consume por encima de tus responsabilidades. Al final, yo no sé si tú lo has vivido, yo sé perfectamente que lo has vivido, pero yo no era capaz de pasar el coche de la reserva. Yo no era capaz de poder cambiarle las gomas al coche. Yo no era capaz de ir a comprarme una camisa. Yo no era capaz y todo, pero no lo veía. No lo veía. Tenía que tener ese dinero. Ese es el enfermo adicto, el que pone la sustancia y el consumo por encima de cualquier tipo de responsabilidad. Yo estaba un fin de semana que estaba malo, enfermo, con fiebre o con diarrea o con cualquier tipo de enfermedad común. Y yo tenía que salir a consumir igualmente. Es una pasada. Una persona que tiene un poco de control y conciencia, ese fin de semana conozco personas que abusan de la droga y ese fin de semana no sale y se cuidan. Pues yo era capaz de hacer todo eso que tú estás diciendo y de vender el dinero de los reyes de mis hijos. Era capaz de cualquier cosa por consumir, de lo que fuera. De gastarme el dinero de la comida de casa, de no pagar ningún recibo, ni de gimnasio, ni de móvil, que era capaz de cualquier cosa, de inventar cualquier mentira, que al final te terminas creyendo hasta tú. Es que ese es el problema. Al final, el desconocimiento de la enfermedad en la gente lo que le genera es eso, los estigmas, el creerse realmente con la potestad de juzgarnos, de creer saber qué nos pasa y al final se tienen que fomentar más cosas como esta
para que la gente... Se tienen que fomentar por el mero hecho, creo yo, que tú lo has descubierto, de que la felicidad y los colocones no están en las drogas, está en la vida, ¿verdad? Y es ahí donde yo creo que tanto tú como yo, después de recuperarnos, hemos encontrado la motivación y realmente la plenitud, ¿no? Y por eso se tiene, y esa plenitud que se encuentra cuando estás recuperado es la que las personas deben de encontrar y saber que no está en el abuso ni en el uso de sustancias que al final lo que hacen es destrozar esa felicidad tan natural que nos proporciona las pequeñas cosas tan banales de la vida que antes no nos dábamos cuenta, ¿no? Yo siempre digo, Saúl, que la vida es como una autopista y nuestra cabeza y nuestro cuerpo es como el coche. Si yo voy en una autopista, que es la vida, si voy a 160 como íbamos nosotros, no nos damos cuenta del paisaje, no nos damos cuenta no somos capaces de disfrutarlo ni de tener una conversación nutritiva con nuestro acompañante, ni vamos relajados porque no tenemos el por qué preocuparnos. Cuando vamos a esa velocidad a 160, vamos tan estresados, vamos tan rápidos por querer llegar a un sitio que no sabemos el por qué queremos llegar tan rápido, no nos damos cuenta del paisaje, vamos totalmente asustados porque podemos tener un accidente, también con la conciencia intranquila porque nos pueden multar, es una auténtica barbaridad, entonces es un constante sufrimiento, ¿no? Muy bien. Al final, la droga, sea como se llame, da igual, cocaína, heroína, da igual. Al final no es más que la gasolina de la que se alimenta la enfermedad. Al final, el adicto no se hace adicto a una sustancia. El adicto a lo que se hace adicto es a la descarga de dopamina que le produce la sustancia. Y la adicción al final se caracteriza en eso, en un déficit de dopamina en el cerebro, que nosotros la encontramos en la droga. Y después, claro, evidentemente tienes un umbral tan alto de la dopamina que nada de lo banal, nada de lo que es normal, como el tomarte un café con un amigo, el ir a la playa con tu familia, ya nada de eso te llena. Exactamente. Al final, lo único que te llena y el amor de tu vida es la droga. La gente se piensa que cuando tú vas a un centro de tratamiento, tratamiento de adicciones para la cocaína, tratamiento de adicciones para el alcoholismo, tratamiento de adicciones para el cannabis. Eso no es así. El tratamiento se trata la adicción en general. Cada una con sus circunstancias, cada una con su forma de manifestarse, cada una con su sintomatología, pero realmente lo que se trata es la adicción. No hay un tratamiento específico para abordar la cocaína. No. La cocaína no es el problema. El problema es por qué usas cocaína, por qué usas el cannabis, por qué necesitas esa sustancia por encima de tu hijo, por qué le das ese nivel de importancia a esa descarga de dopamina antes que a las cosas realmente importantes, como puede ser tu familia, o pueden ser tu casa, o pueden ser las cosas que son real, ¿no? Y le damos tanta importancia a lo irreal, ¿no? Que evadirnos a través del consumo. Yo Hay lo veo adicciones así. comportamentales, la que no existe ninguna sustancia. Totalmente. Las nuevas adicciones, nuevas tecnologías, redes sociales, móviles. Ese va a ser el futuro. El futuro, la gente no va a venir a los centros de tratamiento de adicciones porque tiene un problema con la cocaína. A día de hoy, la gente viene a un centro de tratamiento de adicciones porque han perdido el control con las drogas. Pero realmente, cuando un centro de tratamiento de adicciones, que tú has hecho un tratamiento y ahora vamos a hablar de él, es para aprender a vivir. Y es como una escuela de vida donde donde te enseñan a gestionar tus emociones, donde te enseñan a conocerte, donde te enseñan a quererte, donde te enseñan a realmente a tener un tipo de vida que a ti te haga feliz y tenga una plenitud y no convierta lo que es tu ser en una ingobernabilidad, porque al final es tu persona la que se convierte en una ingobernabilidad con la que tú vives, ¿no? Y yo creo que ese es el futuro. La gente no debe de... La gente cuando tiene problemas de adicciones, como tú has dicho, la adicción, la cocaína para mí, la sustancia es lo último. O sea, antes vienen todas esas actitudes y esos comportamientos que terminan en... Y es lo importante. Y la gente piensa que venir a un centro es cuando ya he tocado fondo con la sustancia, con la heroína, con la cocaína. Realmente no es así, pero bueno, yo creo que el futuro pasará por ahí porque cada vez las personas son más inteligentes y cada vez las personas toleran menos el sufrimiento y cada vez tenemos que ser más conscientes de que la enfermedad de adicción daña la actitud de los comportamientos y crea una ingobernabilidad y la droga la usamos para escapar y evadir. Totalmente. Bueno, y cuando llegas a Antolex, ¿qué pasa? Bueno, yo llegué un 26 de mayo del 2021. Pasa que te ves a 2.000 kilómetros de casa, sin posibilidad de escapar, porque al final
evidentemente al principio hubieron varias veces, ¿no?, en las que quieres abandonar, te sientes solo, al final tienes a tu familia lejos, pero después, quieras o no, tú sabes que esa parte de ser racional que sigue viviendo dentro de ti, que está, ¿no? Al final, el que está latente cuando llegas a un centro es la parte irracional que viene lastrada por todos esos años de consumo, de hacer las cosas mal, en la que al final tú vas al revés de la gente, siempre vas al contrario. Todo el mundo va para acá y tú vas para allá. Y vienes, tu personalidad viene condicionada por eso, por esa manera diferente de funcionar a la de una persona normal. Y llegas aquí, Una pregunta antes de seguir, por favor, perdón. Esa sensación de ese 26 de mayo que te montas por las escaleras del avión para coger ese vuelo para venir, ¿cuál es? Porque la mía, te cuento, la mía era en coche, porque no tenía que desplazarme tan lejos, y yo me tiré del coche 3 veces en el camino. En mi caso, tirarme del avión era más difícil, pero al final yo creo que no fui consciente de que iba a entrar en un centro hasta que me vi solo en la puerta. Porque yo vine con mi pareja, nosotros vinimos varios días antes, no me acuerdo si 3, 4 días antes, y ella un día por la mañana se iba ya para casa y yo me cogí un taxi del hotel y me dijeron que estuviera aquí a las 11 y estaba yo en la puerta solo con 2 maletas. Y realmente hasta que no llegué al piso donde estaba ingresado y te ves allí solo con las maletas, no eres consciente realmente de dónde estás. Pero vamos, yo creo que esa sensación la pasa cualquiera que va a ingresar. Y te digo, al final el abandono te pasa por la cabeza un montón de veces, pero Ese día no es duro. lo mismo. Ese día es duro, ¿verdad? El primer día es duro. Es durísimo, durísimo. ¿Pero tú crees que es la mejor decisión que has tomado en tu vida? Completamente. A día de hoy hoy. me cambió la vida. Después, claro, el primer día yo era una persona que en la enfermedad me había hecho daño evidentemente, en todas esas cosas que hacía mal, pero también me hizo muy perfeccionista. Llegué al piso donde estaba y los compañeros eran un poco desastres y ya eso ya me puso mal. Eso me puso a mí fatal. Perder el control de lo que nos rodea. Sí. El que no fuera yo el que tenía el control Y al final lo que hacen cuando llegas a un centro de adicción es quitarte el control de todo. Te quitan el móvil, te quitan todas las muletas que te mantenían con vida en el mundo, te las quitan. Al final te enseñan a vivir sin ello para después poder enseñarte a vivir con ello. Totalmente. Y es guay. Y te puedo decir que posiblemente los meses que estuve sin smartphone fui más libre que nunca. ¿Te das cuenta? Sí. Al final tenía mi móvil para que los compañeros me llamaran, para yo llamar a mis compañeros, llamar a mi familia cuando me tocaba llamarlo, a mi pareja cuando me tocaba llamarlo, y no tenía esa dependencia, ese quiero coger el móvil, voy a mirar en las redes sociales, voy a mirar... No. Una pasada. Al final la sociedad nos ha ido cada vez haciendo más adictos. De eso se trata. El cerebro del adicto va tan rápido, tan rápido, tan rápido, tan rápido, que no es capaz de estar con uno mismo. Y cuando tú llegas a un centro de tratamiento de adicciones, lo que realmente debes de hacer es quedarte contigo. Porque cuando te quedas contigo solo, por y para ti, contigo sin ningún tipo de distracción, es cuando realmente empiezas a verte. ¿Vale? Y esa es la importancia de sacarte de tu zona de consumo y ponerte en un sitio donde esas revoluciones paren y donde tú empieces a ver las heridas de esa batalla. O sea, de esa batalla que has librado durante tantos años en consumo, tú seas capaz de soltar esa velocidad y empieces a darte cuenta de cómo estás. Y cuando empiezas a darte cuenta de cómo estás, dices, madre mía, qué locura he vivido. Es una locura. Y empieza a frenarse, empieza a frenarse, empieza a frenarse, y por eso los pasamos tan mal, porque para mí, cuando yo llegué al centro de tratamiento de adicciones, yo lo digo siempre, yo morí en un centro de tratamiento de adicciones y volví a nacer dentro de un tratamiento de adicciones. Hubo un antes y un después en mi vida. Es la misma sensación que haber vivido 2 vidas totalmente. O
sea, uno miras para atrás, ¿no? Y dices, madre mía, ¿dónde estaba yo metido? A la velocidad que iba, lo rápido que iba, lo loco que estaba, lo poco consciente que era de todo, lo poco responsable. Una locura, tío. Una locura. Y al final, cuando tú llegas a un centro, tú vienes sin ningún tipo de rutina, sin ningún horario establecido, totalmente desestructurado en orden de comidas, en un desastre. La vida puesta al revés. Y llegas aquí y desde el primer día todo es cuadriculado. Todo tiene un horario, lleva un orden, tienes una hora para despertarte, una hora para bañarte, una hora para... Todo es medido. Y quieras o no, eso en un principio todavía no ves los beneficios de ello, pero te empieza a ordenar. Te empieza a generar una manera nueva de hacer las cosas. Y está guay, está guay. Esa enseñanza que te dan aquí al final es eso, una manera de hacer las cosas diferentes a como las hacías. Al final, lo que te trae a un tratamiento de adicciones es el tocar fondo. ¿Por qué tocamos fondo? Porque todo lo que predomina de nosotros son hábitos negativos, negativo, hasta llegas al cero, o sea, llegas a tocar fondo, ¿no? Y cuando llegas a un tratamiento de adicción empiezas a generar hábitos positivos y hábitos saludables. Y al final más es más y vas creciendo como persona y esos hábitos te van convirtiendo en otra persona totalmente diferente. Al final es la V, ¿no? Es la V que del hábito negativo te llega a tocar fondo y el hábito positivo te lleva a elevarte realmente a la vida que tú, como siempre digo, a la vida que tú realmente quieres vivir, ¿no? Vale, bueno, pues cuéntame también un poquito cómo transcurrieron esos primeros meses, esos pensamientos cuando uno entra en un centro de tratamiento, la dureza de soltar el personaje, darte cuenta de dónde viene, darte cuenta de la realidad de la adicción, descubrimiento de tu enfermedad, que no sabías lo que te pasaba hasta que llegas aquí, después de 18 años. Al final, en lo que hablábamos antes de que realmente tú eres el último que se da cuenta de que estás mal, cuando realmente empiezas a hacer las cosas mal estando consumiendo, tú lo que tienes una lucha constante con querer demostrarle a la gente que tú no estás mal, ¿no? Llevas una guerra constante contigo mismo por al final querer mantener una manera ante los ojos de la gente que al final te hace sufrir, te hace sentir mal, te hace pasarlo tan mal que al final terminas consumiendo por ello. Tú llegas aquí y al no tener esa lucha, porque al final te das cuenta de que todo el mundo es igual que tú, te libera. A mí me liberó. El no tener que... hombre, evidentemente la primera parte del tratamiento sí sigues manteniendo ese personaje porque llevas tantos años utilizándolo que lo mismo de antes te lo terminas creyendo. Pero cuando realmente consigues soltarlo, darte cuenta de que al final te hace sufrir, de que tú eres más que eso, de que al final no eres los coches que tienes, no eres la ropa que te pones, que tú eres mucho más que eso, que tus valores están por encima de todo ese tipo de cosas que al final incluso hasta es la sociedad, no solamente la adicción, la sociedad te hace creer que cuando no tienes una casa no estás a la altura, que cuando no tienes el mejor móvil no llegas, que cuando no tienes el mejor coche eres peor que otro. Y al final esa lucha al llegar aquí la pierdes y te liberas, te liberas. Yo estando aquí me di cuenta de que mucha gente que estuvo en mi vida quizás me eligió o me tuvo en su vida porque se creyeron ese personaje y eligieron ese personaje. Estando aquí, no. Yo aquí todo el mundo supo mis virtudes, supo mis defectos, mis carencias y aún sabiéndolas me eligieron. Decidieron que estuviera en su vida. Yo, los primeros amigos que tengo en mi vida, que realmente sé que son mis amigos, son los que hice aquí. Así, ¿eh? Es una locura, pero es así. Y sé que, aunque esté a 2000 kilómetros, los tengo al lado. No, y la sociedad... La sociedad, en el adicto lo que pasa es que el nivel de personaje se multiplica, ¿no? Pero la sociedad en general vive con un personaje. La sociedad en general siempre intenta de crear expectación, ¿no? Y de crear aires de superioridad, ¿no? Al vecino, con el coche que te compras, ¿no? Con la casa que tiene, con la ropa que lleva. Y la gente no se da cuenta. Y los tratamientos de adicciones son
espectaculares porque te hacen crecer como persona, desde dentro hacia afuera. Cuando estás en condiciones de no tener nada es cuando estás en condiciones de poder llegar a tenerlo todo. Y empiezas a darte cuenta de que lo único que realmente importa eres tú, ¿no? Y es tu persona, y es tu interior, y es como tú te sientes. Y nada de lo que hay en tu exterior realmente te va a hacer sentir esa sensación tan bonita que es la que por naturaleza te hace estar en paz contigo. Eso es una pasada. Y por eso son tan espectaculares y por eso las personas que se recuperan bien recuperadas con un tipo de tratamiento profesional que también tenga crecimiento personal llegan al nivel de plenitud que has llegado tú, ¿no? Y sobre todo de conciencia. Y es una pasada. Y cuando ya estás ahí y te compras un buen coche o te compras una buena casa, realmente no te la compras por y para colocarte. Te la compras porque te apetece y es como algo que te has comprado, pero no es una necesidad y mucho menos para generar una expectación en la sociedad. Muy Le das bien. valor. Le das valor Le das totalmente, valor. pero no es algo que te llene. A mí ya, por ejemplo, a mí no me llena nada material, ¿eh? Nada, nada material. Es más, no le tengo ningún aprecio a nada material porque sé que ahí no está la felicidad. El equilibrio de las emociones, la plenitud emocional, ¿no? El espiritual, sobre todo, no está en lo material. Lo material, para mí, genera bienestar, pero no da la felicidad. No. A ver, una frase que a mí me marcó durante el tratamiento, que para mí fue un mantra, es la frase de que uno es imposible que sea feliz con lo que no tiene si al final no es feliz con lo que tiene. Totalmente. Si tú no empiezas por la primera parte de la frase, siendo feliz con lo que tienes, lo que Jamás. compres, lo que tengas, no te va a hacer feliz. Al final la felicidad está dentro de cada uno. Y de trabajar con tus conflictos internos. O sea, llegamos a un centro de tratamiento de adicciones donde vivimos siempre en la parte negativa de la vida, en la queja, en la prepotencia, en el ego, en la maldad, en la mentira, en la manipulación. O sea, eso genera un nivel de negatividad, que la negatividad lo que trae es sufrimiento. Lo que trae sufrimiento, entonces el sufrimiento te quita la felicidad. Y en el momento en que empiezas a trabajar todo lo contrario, a darte mensajes positivos, a conocerte, a quererte, a crecer como persona, a valorar, a tratar, a ver cómo funciona la humildad, por qué hay que estar siempre la prepotencia. Intenta actuar desde la humildad, verás cómo la humildad te trae más personas y te trae más cosas positivas que la prepotencia. Y cuando empiezas a actuar desde la humildad, empiezas a tener una sensación de amor, que esa sensación de amor empieza a generar una plenitud y un bienestar interno. Para mí es así. Y es ahí donde realmente está la felicidad. Lo que pasa es que para llegar a encontrar eso hay que hacer un trabajo muy interno y la gente, los adictos muchas veces no... Y eso duele, para llegar ahí duele. O sea, estamos hablando de esto como el que eso es muy fácil, ¿no? Vienes aquí, te recuperas. No, eso duele un montón arrancar ese personaje. Entras en tratamiento y todo tu criterio, todas tus creencias, tu forma de funcionar, tu forma de actuar, tu forma de tener ese tipo de decisiones, realmente van infundadas en busca siempre del consumo, van infundadas siempre en busca de encontrar negatividad para tú tener justificaciones, para poder llegar a justificar tus destrozos y tus consecuencias. Y cuando empiezan empiezan a enseñarte, empiezan a confrontarte o empiezan a hacerte ver la realidad, te das cuenta de que en el fondo hay una parte de ti que no quiere, pero en el fondo te estás dando cuenta y estás diciendo, hostia, ¿esto qué es? ¿Es verdad? Es así, la gente vive en el sufrimiento y te puedo poner 1000 ejemplos banales que hace las personas todos los días que no se dan cuenta. Sí, claro. 1000 ejemplos básicos. O sea, se levantan sufriendo, con estrés, con ansiedad, con agonía, pero no los detectan porque están acostumbrados a vivir ahí, se creen que eso es la vida. Entonces, cuando compran algo material, genera un colocón momentáneo y se creen que esa es la felicidad, ese colocón que te ha proporcionado, y realmente no es ahí, porque ese colocón se va. Totalmente. La felicidad está en la plenitud constante y continua 24/7. Total. ¿Cómo fue ese autoengaño para romperlo, Saúl? Complicado. Es lo que hablábamos antes otra vez. Al final son tantos años que tú te terminas creyendo realmente que eres eso. Y al final empiezas a hacer trabajos aquí. En mi caso fue la ropa, el vestirme siempre con chándal, el no pelarme, el no cortarme el pelo, que estuve muchísimo tiempo cuando yo era una persona que se cortaba el pelo toda la semana. Quieras o no, empiezas a darte cuenta que ya no te vistes como ibas antes, ni te cortas el pelo como hacías antes y
y todo sigue igual. Al final, la gente que te elige te sigue eligiendo, el mundo sigue girando igual, todo sigue funcionando igual y te das cuenta de que eso, de que no eres eso. No, al final, el cortarse el pelo toda la semana, un ejemplo, ¿no? Es la sensación que el adicto necesita para verse un poquito bien, aunque sea, ¿sabes? Esa Sí, sensación sí. de tapar un poquito ese vacío, ¿no? De tanta suciedad y tanto destrozo interno que tenemos, ¿no? Entre la ropa y las cosas materiales intentamos tapar y adornar a ese personaje tan destrozado que tenemos en nuestro interior. Totalmente. Así es. Bueno, ¿qué me puedes contar de tu proceso? Aparte de lo que ya hemos hablado, me refiero, ¿cuándo empiezas a detectar o a encontrar la realidad y cuándo empiezas a sentirte bien? Hombre, no te sabría decir exactamente con Sí, cuántos meses fue, pero ya llevaba unos meses aquí. Cuando ya empieza esa rutina de horarios, se empieza a instaurar, empiezas a llevar un orden, empiezas a notar que la confianza de tu familia, la desconfianza, perdón, empieza a ir a menos, que confían en ti un poco más, que empiezas a ver que realmente empiezas a ser normal. ¿fue duro Fue súper duro, el fue súper proceso? duro. Los primeros meses estuve solo aquí, sin mi familia. A ver, solo. No estaba mi familia aquí. Solo no estuve nunca porque siempre estaba con compañeros. Vamos, y no estaba más acompañado en mi vida. Pero sí es verdad que, claro que fue duro. Claro que fue duro. Y cuando ya llevaba unos meses aquí, mi pareja dejó su trabajo en Canarias y se vino a vivir conmigo cuando yo salí del ingreso terapéutico. Y, y- y empezó todo a ser cada vez más normal. Al final del tratamiento, cuando llegas a los 18 meses, que es cuando empiezas a hacer en la reinserción social, al final todo empieza a ser como una persona normal. Igual que tuvimos un clic el día que pasamos de ser consumidor social a adicto enfermo, ¿cómo fue ese clic que tú dijiste a partir de hoy o a partir de este momento voy a recuperarme? Dentro del tratamiento. Dentro del tratamiento siempre entramos en negación, por mucho que queramos decir que todos venimos con un criterio, todos venimos para un mes, porque en un mes ya estamos bien, porque yo no tengo el problema que tiene el de enfrente, yo estoy mejor, que es lo que nos pasa a todos. Pero eso empieza a desmontarse poco a poco a través de las terapias y a través del funcionamiento de los hábitos positivos que hemos dicho, y empieza todo a generar ese despertar. ¿Cuándo fue y cuándo llegó ese momento? Yo creo que desde el primer momento en el que tienes la miel del bienestar en la boca y empiezas a saborearla, te das cuenta de que cualquier día malo, estando recuperándote o ya cuando estás recuperado, es siempre mejor que uno consumiendo. A partir de ahí te das cuenta de que al final tienes que hacerlo. Y sobre todo, hacerlo por ti. El no hacerlo por tu pareja, no hacerlo por tu familia, hacerlo por ti, porque al final tú eres el epicentro de lo que pasa, eres el problema. Si tú estás mal, al final todo lo demás no va a estar bien nunca. Muy Y bien. cuando tomas esa conciencia de que tienes que hacerlo por ti, lo haces. Cuesta, claro que cuesta. Es un tratamiento que no todo el mundo es capaz de hacerlo, porque es duro, pero ¿Por qué crees que es duro? porque es todo lo contrario a lo que estás acostumbrado. Porque es desconocido, porque todo lo desconocido no da miedo. Yo lo Porque digo, realmente la parte irracional de ti, la parte adicta, realmente no quiere dejar de consumir. Y el miedo al nunca más, sí, estoy bien, pero a lo mejor un día, ¿por qué no? No va a pasar nada. Dentro de 20 años, un día, no va a pasar nada. Ese miedo al nunca más, al no puedo volver a tomar alcohol, no puedo volver a consumir cocaína, da grima.
El ser Y el humano... adicto realmente es el adicto el que quiere salir corriendo. El que se está recuperando y el que se va a recuperar, ese está agarrado a la silla. Ese no se va. Yo me di cuenta que... Yo me di cuenta, Saúl, y tú lo has vivido porque somos todos iguales, yo me di cuenta de que nunca quería salir de la zona de confort, de la cual yo le llamo, ¿no? Le suelo llamar el mapa, ¿no? Nuestro hemisferio derecho tiene un mapa eso que nos dice que de ahí no podemos salir porque aquí está todo lo que hemos conocido, ¿no? Entonces, y que más allá de ese horizonte están los dragones y no vayas a ir, que aquello no te pone límite, ¿no? Y te hace y te genera un criterio limitante, ¿no? Cuando llegas al tratamiento, eso es lo que te desmontan, ese mapa, ¿no? Y ese criterio limitante y te dicen que hay vida más allá y que la vida que hay más allá es mucho mejor, ¿no? Y yo me di cuenta de eso porque yo no me recuperaba nunca porque en el momento en que empezaba a sentir un poquito de miedo, yo huía. Pero me di cuenta que abrazando el miedo y afrontando el miedo y cruzando el miedo, me di cuenta que el miedo simple y llanamente era una sensación. Que detrás del miedo estaba todo lo que yo realmente quería. ¿Sabes lo que te quiero decir, verdad? Porque tú lo has vivido. Entonces, cuando tú empiezas en el proceso y tú llevas un proceso avanzado, te das cuenta de que ese mapa se empieza cada vez a agrandar más y empiezan a abrirse los horizontes. Te das cuenta que hay vida más allá de esa locura y de ese criterio. Pero es que esa vida que hay más allá de esa locura y ese criterio es buena y es positiva. Es una vida que tú nunca habías conocido porque siempre habías estado en activo. Y ahí empiezas a descubrir nuevas sensaciones y empiezas a descubrir un bienestar y unos placeres de la vida que para ti en tu zona de confort eran inexistentes. Es más, eran inexistentes y que tu criterio creía que no existían. Y cuando ya empiezas a probarlos y empiezas a ver que avanzando a través de, cada vez te vas sintiendo mejor y vas generando ese proceso, vas creando ese nivel de conciencia, destruyendo ese autoengaño. Porque yo tenía un nivel de autoengaño que la realidad era que yo no valía nada como persona. Yo no tenía dignidad, yo no era capaz, ni era responsable, ni nada, pero yo me creía que era una persona y era mentira. Y yo creo que ahí todos hemos llegado a ese punto y cuando vas descubriendo, ahí es donde llega el punto en el que te haces, por decirlo de alguna manera, adicto al bienestar y cada vez quieres estar mejor, ¿no? Y ahí es cuando rompes y dices, yo me quiero recuperar, yo me quiero recuperar. Muy bien, bueno, Saúl, ahora vamos a hablar de tu finalización de la etapa de recuperación, ¿no? Y de tu vuelta a tu ciudad natal. ¿Cómo fue eso? Porque eres de Canarias, obviamente. Los primeros meses fueron bastante complicados. ¿Qué percibes cuando llegas allí? En primera instancia, que hay cosas que hay allí que nunca me había dado cuenta que estaban. O sea, que imagínate el nivel de locura que podía tener, de que había espacios, de que había lugares que yo no recordaba. Y de que al final la gente sigue funcionando igual de mal. De que eres tú el que cambió y que tú no puedes cambiar la manera de funcionar de la gente. Yo tuve una lucha interna conmigo de querer demostrar lo bien que estaba, de querer quizás inculcar la conciencia, la falta de conciencia que existe, y es imposible. Esa lucha para alguien en mi posición es imposible. Este tipo de programas, el que se fomente más, da igual la plataforma en la que sea, es lo que hará que haya ese cambio. Y evidentemente, quieras o no, existe generacionalmente un pensamiento que en esa gente que pertenece a otras generaciones no va a cambiar. Pero sí es verdad que este tipo de plataformas, el que la gente la siga en las nuevas generaciones, sí puede que genere ese nivel de conciencia. Y para mí fue súper complicado porque al final yo en mi última etapa del tratamiento, la parte de la reinserción, la clínica quiso que yo fuera monitor de la clínica y que trabajara con los pacientes, ¿no? Y me saqué la titulación de monitor y quieras o no, esa última etapa, nunca dejé de ser paciente, pero es verdad que era un poco el que estaba en medio entre la droga y los compañeros. Era una herramienta más de ayuda de la clínica, del equipo terapéutico. Y eso, quieras o no, el llegar allí, y en mi caso, que empecé a trabajar en la hostelería, que es a lo que mi familia se dedica, pasé de ser el que estaba en medio entre mis compañeros y la droga a servir droga.
Pues mira, yo una cosa que tú no sabes, te la voy a contar aquí en directo. Nosotros decidimos que fueras monitor, primero por el tipo de persona que eras, por el tipo de tratamiento que llevabas, pero pasaba por tu recuperación, porque tú obviamente ibas a pasar de aquí a Canarias. Entonces, el motivo de tu ser monitor fue para hacerte crecer al nivel de que fueras para Canarias con todos los trabajos esos, ¿no? Que una vez una persona, trabajo de dinero, trabajo de responsabilidades, trabajo de paciencia en la sociedad, trabajo de saber funcionar, de saber alternar, pues eso era uno de los motivos por los cuales nosotros decidimos que fuera monitor, porque el ser monitor, vamos a llamarlo, que tuviste un trabajo, da igual que sea dentro o fuera, ¿no? El trabajo de la reinserción te hizo crecer mucho más allá y te hizo estar mucho más preparado a la hora de volver, porque ya tenías, aunque creas que no, la libertad con el coche, la libertad con un montón de cosas que si no hubieras pasado por ahí, no podrías verte desarrollado igual que lo hiciste. O sea, llegaste a Canarias con una plenitud, aunque tú creas que no, brutal. Un nivel de responsabilidad, un nivel de conciencia, un nivel de tolerancia a la frustración, que fue súper importante, la tolerancia a la frustración, que es lo que hace que cuando tú llegues a Canarias y ves que está todo el mundo igual y ves todo, empiezas a frustrarte, sabes tolerarla y sabes gestionarla, eso es súper importante. Sí, claro, y a ver, y yo salí de aquí con una inercia espectacular. Exactamente. Iba con un rodante de todas esas cosas que tú estás diciendo, que yo llegué allí y parecía un monje. Unas capacidades brutales. Brutal. Brutal. Y quieras o no, después llegas allí, empiezas a ver esas las limitaciones, el verte en un trabajo que no tiene nada que ver con el que hiciste aquí, de ese mal funcionamiento de la gente. Y quieras o no, si tú no estás bien preparado, estás bien cimentado en lo que es la recuperación, esos primeros meses se tambaleó. No hubo ningún momento en el que tuviese ganas de consumir ni que dijera lo tiro todo por la borda, pero sí es verdad que no estuve al 100%. Y ese no estar al 100%, pues... Pero eso es normal. Es normal porque al final es como si, a ver, sales de un mundo y te metes en otro. O sea, Saúl salió de Canarias destrozado, reventado, cognitiva y conductualmente, emocional, espiritual y psicológicamente. Y cuando tú llegas a Canarias, Canarias está exactamente igual. Todo el mundo está exactamente igual. Tu mujer, tu papá, tu mamá, el restaurante, la sociedad, todo está exactamente igual. Y el que has cambiado eres tú. Entonces lo único que te faltaba era habituarte a ese nuevo hábitat en el cual tenías que volver a. Pero tú ya llevabas una base, que es lo que hemos estado hablando antes, que al final habías aprendido a estar solo, habías aprendido a estar bien contigo, a valorar. Tú llevabas unas herramientas, eso era imposible que fallara. Eso estaba muy fuerte y al final lo has hecho estupendamente. Para mí eres un ejemplo, trabajas en el restaurante, llevas tus hijos hacia adelante, eres padre, eres hijo, eres empleado, eres dueño, eres una persona extraordinaria para las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque al final has sido capaz de reconstruir tu vida totalmente, de resurgir de tu ceniza y de tener la capacidad de afrontar tus problemas con determinación y valentía. Y eso no todo el mundo es capaz. Entonces al final llegas allí y obviamente lo que te encuentras es un choque, es un contraste, es una pasada, porque te metes en la misma rueda que estás girando a la misma velocidad que giraba. Y ahora tú tienes que frenar tú tu propia rueda y tú adaptar tu hábitat a ti. Entonces, poco a poco, pero que al final lo has conseguido estupendamente. ¿Cómo es tu vida hoy? Mi vida ahora es maravillosa. Es maravillosa. Sé que esto requiere seguir trabajando. No con esto quiero decir que tenga que estar súper pendiente de todo y no, al final yo me recuperé, me puse bien, tengo mis herramientas, sé qué tengo que hacer para no estar mal. Hay veces que la velocidad con la que el mundo va y la manera de funcionar el mundo te contagia esa mala praxis y quieras o no, por un momento se te olvida Pero lo que tienes que hacer. Nosotros lo vemos Se ya. te olvida y te agarras al estar mal, a no aceptar realmente que a lo mejor tú tienes la responsabilidad de cosas que han pasado, pero
la conciencia que has generado aquí al final termina siendo vértelo. Y lo ves y recapacitas y pides perdón o tienes que pedir perdón y te vuelves a meter en esa dinámica positiva que al final es nuestra manera natural de funcionar. Al final el ser humano está hecho para eso, para vivir en bienestar. El estar mal, todas esas emociones negativas al final son antinatura. Y después de un año de tu alta terapéutica, vuelves a tu sitio donde te recuperaste. ¿Qué has sentido? Es que no me lo he planteado todavía, la verdad, lo que he sentido. Yo he tenido la sensación de volver a casa. Totalmente. Evidentemente, yo estoy súper orgulloso de ser donde soy. Soy canario, lo llevo por bandera siempre. Me encanta la manera que tenemos de ser, la idiosincrasia de mi tierra, de mi gente, orgullosísimo de ello. Pero a mí venir a Cádiz me cambió la vida. Y quieras o no, esta tierra a mí me robó el corazón. Yo me siento un gaditano más. Ya ves, qué bueno. Pues muy bien, Saúl. Pues nada, ha sido espectacular la conversación contigo y bueno, espero que nos veamos en próximos episodios para seguir generando conciencia y nada, darte las gracias por venir y aceptar la petición de ayudarme a generar conciencia. Y para ir terminando, ¿qué le dirías a las personas que vean este podcast? Bueno, ¿qué le dirías a la sociedad adicta que está en consumo todavía? Yo que pidan ayuda, que si tienen ese momento de lucidez, da igual el motivo, si es por ellos, si es por una madre, si es por un hijo, si es por un padre, da igual. Si tienen ese momento de lucidez, que pidan ayuda. Al final, vivir en recuperación es espectacular, es espectacular. Y te digo una cosa, el nivel de crecimiento personal que yo adquirí aquí, quitando evidentemente la droga, porque esto si no tuviera la adicción serviría para todo el mundo, yo no sería, si volviera atrás, yo volvería a ser adicto otra vez. Adicto recuperado, como sea ahora. Muy bien, muchísimas Porque gracias. para poder haber pasado por aquí tenía que ser adicto. Hombre, al final, los adictos que vean este podcast o los familiares que vean los podcasts de este tipo tienen que ser conscientes de que si estás en consumo, recupérate, tío. Te estás perdiendo. Te estás perdiendo, como se suele decir aquí, te estás perdiendo un pelotazo. Esto es un pelotazo, esto es una alegría, esto es una suerte y esto es una forma de vivir que se lo están perdiendo, machacándose, siguiendo consumiendo en su mentira. Y si eres adicto, si eres el familiar o algo, recupérate, de verdad. Al final la droga, el consumo te quita tiempo, te quita tus valores, tu dignidad. Eh, al final son cosas que se recuperan, ¿no? Porque al final el dinero cuando se va vuelve, la dignidad se puede volver a recuperar, pero te quita tiempo, tío, el tiempo. El tiempo es un valor que no vuelve. Y encima la adicción está ligada a un mundo súper oscuro como es el narcotráfico, en el que esa persona que te suministra ni le importa tu dolor, ni le importa que tú estés mal, que tu madre esté llorando, que tu pareja esté llorando. Y encima él tiene un Mercedes aparcado en la puerta de su casa, un barco, un no sé qué. Yo siempre digo que si todos los pacientes de Antolex, el dinero que se han gastado en droga, no se hubieran gastado en droga, podíamos venir todos los días a terapia en Ferraris. Seguramente. Podíamos poner 80 Ferraris ahí en la puerta. Seguramente. Porque es una auténtica locura. Y no lo vemos, ¿eh? No lo vemos. Y de eso se trata, de remover conciencia, de que la gente se dé cuenta de que al final están sufriendo y de que no hay esa necesidad y de que hay una solución y de que se están perdiendo la vida. Y hay más dado en el clavo cuando has dicho lo del tiempo. Esa es para mí la clave. Ha sido la clave y lo sigue siendo. O sea, el tiempo es para mí lo único en este mundo que no se puede recuperar, o una de las cosas que no se puede recuperar en esta vida. El tiempo se pasa. Cuando te metes en una adicción, sabes cuándo entra, pero
pasa el tiempo tan rápido que cuando te despiertas y te das cuenta tienes 40 o 50 años. Esos años no te los va a devolver nadie. Y ya no es que te plantes en 40 o 50 años, o 35, o los años que sean. Es la cantidad de oportunidades que no has podido elegir ni escoger porque has estado focalizando tu tiempo, tu energía, tu fortaleza y todo tu ser en el consumo. O sea, toda esa energía, todo ese dinero, todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo, toda esa focalización la llevas en la dirección de mantener el consumo, de consumir, de salir, de no tocar fondo y de seguir para adelante con ese consumo. Cuando coges todo eso y lo pones en hacer cosas nutritivas, propósitos de vida y en metas, los frutos son brutales. No puede fallar, jamás en la vida. No hay nada que falle. Y para mí el tiempo es una pasada. Ahí me has dado. Porque no me gusta perder el tiempo, que aquí en la vida el tiempo pasa, llegamos y nos vamos. Totalmente. Y no nos merecemos estar aquí pasándolo mal. Y las oportunidades que se nos van cuando estamos encerrados dentro de una casa consumiendo no son las mismas que cuando estás dando un paseo, ni cuando estás estudiando, ni cuando estás trabajando por un proyecto, ni cuando estás cuidando a tu hijo, ni cuando estás realmente disfrutando de ti o cuidándote. Muy bien, Saúl. Pues nada, encantado de haberte tenido aquí. Y nada, chavales, espero que os haya gustado el episodio con Saúl. Por favor, no olvidarse de suscribiros al canal para poder, como siempre os digo, ¿no? Motivarnos a seguir creando contenido y por supuesto también para motivarnos. Bueno, un saludo.